Bien, hola a todas. Como hemos visto en la primera sesión, la aberrometría se está abriendo paso dentro de la práctica clínica. No solamente sirve para medir las aberraciones de bajo orden, que sería la esfera y el cilindro, como hemos visto, sino que también nos permite medir estas aberraciones de alto orden que no se pueden corregir mediante métodos tradicionales. En la sesión 2, que es la que nos atañe hoy, vamos a ver cuáles son los fundamentos de la aberrometría ocular. Y para ello vamos a definir qué son las aberraciones del frente de onda. Vamos a ver qué tipos de aberraciones del frente de onda existen y cómo éstas se representan a través de los polinomios de Zernike, y también cómo se miden en las diferentes estructuras oculares, siendo la córnea, la cara anterior de la córnea, la superficie más externa en la que podemos medir las aberraciones. También podemos medirlas en la cara posterior de la córnea, en el cristalino y en el ojo completo. Bien, vamos a empezar definiendo qué es esto de la aberración del frente de onda. Primero vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de visión. Como decimos ahí, la calidad de visión, lo que entendemos por visión, depende tanto de factores ópticos, que vienen determinados por la calidad óptica, como de factores neuronales propios del procesamiento del sistema nervioso central. Entre estos factores ópticos se encuentran las aberraciones ópticas, que son objeto de estudio aquí, la dispersión de luz o scattering, como también se conoce y que creo que todos conocéis de la carrera, y también la difracción, mientras que los factores neuronales son aquellos que son propios de cada sujeto y que dependen del procesamiento visual, tanto de las diferentes regiones del sistema nervioso central como de la mente como ente casi metafísico. Bien, pues todas esas pruebas que hacemos en la práctica clínica, que dependen del feedback que nos da el paciente, es decir, nosotros preguntamos, el paciente responde, son lo que conocemos como función visual y implica una evaluación perceptual de la visión del paciente. Entre estas pruebas, pues bueno, todas las conocéis. Tenemos la agudeza visual de alto y bajo contraste, sensibilidad al contraste, la visión al color, campimetría y toda aquella prueba que utilicéis en vuestras prácticas diaria, en la cual le preguntéis al paciente o le hagáis una pregunta y él os dé una respuesta en relación a su calidad visual. Y por otro lado tenemos la medida de la calidad óptica, que es una evaluación objetiva. No necesitamos de ese feedback por parte del paciente, sino que con instrumentos especializados podemos medirla. Y como hemos dicho antes, tenemos la difracción ocular, que no existen instrumentos comerciales disponibles para medirla, ya que no podemos actuar sobre ella. Es una medida que depende del tamaño de la pupila, por tanto, el tamaño de la pupila del sujeto no podemos variarlo. Luego tenemos la dispersión de luz o scattering, que también todos conocemos, y las aberraciones ópticas. Bien, una aberración óptica no es más que una imperfección en la imagen que forma un sistema óptico, es decir, que la imagen de un punto objeto que pasa a través de un sistema óptico no es un punto imagen, sino que es una maraña de puntos que empeoran esa calidad de la imagen. Un ejemplo que tenéis sería el del mar. Imaginaros que el Sol sería un objeto emisor de luz, las olas serían la superficie refractiva y el fondo marino sería ese plano imagen en el que el Sol no forma una imagen puntual, sino que forma una maraña de rayos, que es lo que conocemos como cáustica. Y estos son aberraciones, imperfecciones en la imagen. La imagen del Sol no es un Sol, sino que son las cáusticas. Y vamos a entender primero el principio de Fermat, más bien recordarlo, porque imagino que también en la carrera lo veríais, para luego entender el concepto de aberración del frente de onda. El principio de Fermat nos decía que la luz, para llegar de un punto a otro, siempre atraviesa el camino óptico más corto. Y ese camino óptico, si recordáis también, viene definido por esta fórmula. Sería el producto del índice de refracción por S. S sería la distancia entre un punto A del que emerge la luz y un punto B al cual llega la luz. En medios homogéneos, que serían aquellos medios que tienen un índice de refracción constante, este principio de Fermat nos dice que si la trayectoria de la luz tiene que atravesar el camino óptico más corto, para llegar de un punto A a un punto B, la luz sigue una línea recta, como estáis viendo. Pero en un medio que no es homogéneo, un medio que tiene cambios
de índice de refracción y por tanto la luz refracta de diferentes formas en función de la trayectoria que siga la luz para llegar de un punto a un punto B, ya no sigue una trayectoria rectilínea, sino que sigue una trayectoria curvilínea o cualquier otro tipo de trayectoria que va a depender del índice de refracción. Y aquí veis un ejemplo de lo que sería un sistema óptico perfecto. Un sistema óptico perfecto sería aquel que tiene medios homogéneos con índices de refracción constante y superficies regulares. Aquí veis un sistema con una cara anterior completamente regular y la posterior exactamente igual. Esto es una aproximación teórica, ya que en la realidad no nos encontramos superficies que sean perfectamente esféricas o asféricas o estén talladas. Ante esta situación tenemos que la imagen de la luz que parte de A, que sería una imagen de un objeto puntual, se forma cuando atraviesa este sistema óptico también una imagen punta, es decir, que la imagen de un punto es otro punto. Dicho de otra forma, todos los rayos que parten de A siguen trayectorias rectilíneas, por eso de que los medios son homogéneos y llegan a B. Pero como hemos dicho, esto es una aproximación que solo se cumple en la realidad si trabajamos dentro de la óptica parasial, y todo sistema óptico se va a ver afectado por aberraciones. Bien, entendiendo ahora el concepto del camino óptico, podemos definir el frente de onda como la superficie del espacio que envuelve a los puntos que tienen un mismo camino óptico. Es decir, que la distancia entre un foco emisor de luz y el frente de onda en un medio que es homogéneo, en el cual la luz sigue trayectorias rectilíneas, es la misma en todos y cada uno de los puntos de este frente de onda. Esta es la definición que damos desde un punto de vista de la óptica geométrica, pero si nos vamos al punto de vista de la óptica ondulatoria, también podemos definir como la superficie del espacio que envuelve a los puntos que tienen una misma fase. Si recordáis también el concepto de fase, sería el producto de la frecuencia angular por el tiempo. Pero nosotros nos vamos a quedar con esta aproximación de la óptica geométrica, en la cual entendemos el frente de onda como los puntos del espacio que envuelven a un punto del espacio o un conjunto de puntos del espacio que tienen un mismo camino óptico respecto a un foco emisor de luz. Como hemos dicho, frente a un medio que sea homogéneo, en el que el índice de refracción es constante, o un sistema óptico que sea perfecto, que tiene superficies regulares, como hemos visto hace 2 diapositivas, tenemos un frente de onda ideal, es decir, un frente de onda completamente regular, que puede ser curvilíneo o también puede ser rectilíneo. En este caso tenemos un frente de onda que es curvilíneo, ya que en un medio homogéneo, como hemos dicho, la trayectoria que sigue la luz es una línea recta y por tanto la distancia que hay desde el foco emisor de luz hasta el frente de onda es constante. Pero tenemos el caso que se da en la realidad, que es que todos los sistemas ópticos tienen medios que no son perfectamente homogéneos, que tienen variaciones en el índice de refracción y que tienen superficies que son irregulares. Por tanto, en estos casos vamos a tener que el frente de onda va a dejar de ser perfecto, regular, para tener esta irregularidad en el frente de onda que decimos que genera un frente de onda aberrado. Bien, pues ya conocemos el concepto de frente de onda aberrado, el frente de onda ideal, y estamos preparados para definir la aberración del frente de onda, que sería o se define como la distancia o la diferencia que existe entre un frente de onda aberrado, que veis representado en negro, y un frente de onda ideal que es completamente regular. Esta distancia que veis aquí, esta distancia que se suele expresar en micra en los sistemas de aberrometría comerciales, es lo que conocemos como aberración del frente de onda. Y en los sistemas ópticos, en el caso del ojo, por ejemplo, se define en el plano de la pupila de salida, que sería la imagen que forma la córnea de la propia pupila. El ojo es un sistema óptico circular, como hemos dicho, y definimos las aberraciones en el plano de la pupila de salida, es decir, que ese plano es un plano circular.
Por esto es útil definir matemáticamente la superficie de un frente de onda mediante una función representada en coordenadas polares. Si nos vamos a las matemáticas de bachillerato, un sistema de coordenadas polares es aquel que define la magnitud de una variable mediante un vector, que en este caso sería r, que es el tamaño de la pupila, y una coordenada polar. En el caso de las aberraciones, representar el valor de la aberración en función de este sistema de coordenadas nos va a permitir representar la aberración en función del tamaño pupilar. Desde un punto de vista matemático, representamos el valor del frente de onda o el valor de estas aberraciones que forma el ojo como esta función, que sería el producto de los coeficientes de los polinomios de Zernike, que lo vamos a ver un poco más adelante para que lo entendáis mejor, que está en función del radio de curvatura que tiene la pupila. Lo que nos viene a contar de esta fórmula es que la magnitud de la aberración es directamente proporcional al tamaño de la pupila. Por tanto, cuanto mayor sea el tamaño de la pupila, mayor será el valor de la aberración. Ahora vamos a definir un concepto que es muy útil en la práctica clínica y que ofrece muchos aberrómetros, que es la función de dispersión de puntos, o PSF también como se conoce, que no es más que la distribución de energía lumínica de un punto objeto en el plano imagen de un sistema óptico, que en el caso del ojo, este plano imagen sería la retina. Por tanto, esto se corresponde a la imagen que forma de un objeto puntual nuestro ojo. Aquí tendríamos una imagen perfecta de un punto que se corresponde con esta distribución de energía lumínica que veis aquí, representada por una campana de Gauss, en la que tenemos una región central con un máximo de intensidad y que va decreciendo a medida que nos vamos alejando de este punto central. Este punto de máxima intensidad se correspondería con este punto de la PSF. Para que os hagáis una idea también de cómo esta PSF se representa en un ojo que está aberrado, aquí vemos la PSF o la calidad de la imagen retiniana que formaría un sistema óptico, en este caso un ojo afectado por aberraciones. Si vemos la imagen que forma este ojo para un tamaño de pupila de 1 milímetro, vemos que el fenómeno que se está generando es el fenómeno de difracción. Aquí no aparecen aberraciones, ya que cuando trabajamos con diámetros de pupila muy pequeños, en torno o del orden próximo a los nanómetros, aparece el fenómeno de difracción. Para un tamaño de pupila de 2 milímetros todavía sigue apareciendo el fenómeno de difracción, pero como veis se hace menos patente. Y ya para 3 milímetros esta imagen de un punto deja de ser un patrón de difracción y aparecen ya estas aberraciones que veis, que sería la imagen de un punto que no se corresponde con un punto, sino con una maraña de puntos. Si observamos, si aumentamos el tamaño de la pupila, vemos cómo este punto cada vez está más distorsionado y la calidad de la imagen retiniana cada vez es peor. Y si observamos aquí, entre los 2 y los 3 milímetros, ¿vale? No podemos discernir si en un punto o en otro, se formaría la imagen que tiene la mejor calidad óptica en cualquier sistema óptico, ya que trabajamos en lo que conocemos como el límite de difracción, que serían esos valores al límite y por debajo de los cuales ya aparece el fenómeno de difracción y empieza a empeorar la imagen. Por tanto, tendríamos que tamaño muy pequeño empeora la imagen porque se genera el fenómeno de difracción. Si vamos aumentando hasta los 2-3 milímetros, aquí tendríamos la mejor calidad óptica de un sistema óptico, y por encima de los 3 milímetros ya aparecen las aberraciones que también nos están empeorando la calidad de imagen de nuestro sistema, que sería el ojo. Vamos a ver ahora los diferentes tipos de aberraciones que existen. Voy a beber un traguito de agua. Bien, no sé si estáis familiarizados con los polinomios de Zernike, pero los polinomios de Zernike no es más que una representación matemática del frente de onda que nos permite reconstruir un frente de onda aberrado. Vamos a explicar qué son los polinomios de Zernike, pero antes nos vamos a centrar en lo que se conocen como aberraciones primarias, que serían todas esas aberraciones a partir de las cuales se pueden componer el resto de aberraciones. Digamos que a partir de 5 aberraciones, que son el tilt, el desenfoque, el astigmatismo,
la aberración como la aberración esférica, combinándolas podemos llegar a calcular el resto de las aberraciones. Vamos a ir poco a poco y lo entenderemos mejor. Vamos a empezar definiendo qué es la aberración de distorsión, que también se conoce como aberración de tilt. Tilt del inglés significa inclinación y no es más que el desplazamiento de la imagen periférica sobre el plano imagen. Vamos a entenderlo un poco más fácil. Imaginaros un sistema óptico como el que veis aquí, con un objeto Y que tiene un punto periférico que viene dado por este punto blanco. Imaginaos un sistema óptico que genera un efecto prismático de base superior. Los rayos de este punto periférico de la imagen atravesarían este sistema óptico, como decíamos, afectado por efectos prismáticos de base superior y hacen que la imagen periférica se haga más pequeña. Cuando esto ocurre, se genera este tipo de distorsión, que es lo que conocemos como aberración tilt en forma de barril. Se me ha olvidado decirlo, pero que sepáis que este tipo de aberración de distorsión lo generan los sistemas ópticos que están afectados por efectos prismáticos. Y desde un punto de vista del frente de onda, de cómo es la forma de ese frente de onda, el único efecto que tiene la distorsión es que en lugar de tener un frente de onda que es completamente recto, ¡pum!, se inclina. De ahí su nombre en inglés, aberración tilt. Luego tenemos el caso de un sistema óptico que no tiene efecto prismático y por tanto la imagen periférica de este objeto atravesaría el vértice de este sistema y se formaría una imagen completamente perfecta, sin distorsión. En este caso no tenemos un efecto prismático y tenemos el caso contrario, un sistema óptico con un efecto prismático de base inferior, que lo que haría sería agrandar el tamaño de esta imagen periférica, generando este tipo de aberración de distorsión que se conoce como tilt o distorsión en forma de corsé. Vamos a avanzar, vamos a ver ahora la aberración de curvatura de campo, desenfoque. Todos lo conocemos, es lo que conocemos habitualmente como hipermetropía o miopía, que implica el desplazamiento de la imagen respecto al plano imagen ideal. El plano imagen ideal, en el caso del ojo, es la retina, y el desplazamiento de la imagen hacia adelante implicaría un desenfoque miópico, y hacia detrás, como todos conocemos, implicaría un desenfoque hipermetrópico. Imaginaros que en este sistema óptico la retina está enfocada no posicionada en P1 y que trazamos una línea desde P1 hasta el plano de la pupila de salida, que sería la imagen de la pupila a través de la córnea, y trazamos una circunferencia. Esta circunferencia es la que nos va a definir el frente de onda ideal, ¿vale? Que sería aquel frente de onda que está centrado sobre el plano de la retina. En este caso, en el dibujo, este frente de onda ideal está representado por Q1, que sería esta línea discontinua que estáis viendo aquí. ¿Qué es lo que ocurre? En el caso de un desenfoque hipermetrópico en el que los rayos caen por detrás de la retina, ¿vale? Si trazamos la misma línea desde el punto centrado en P2, que sería este desenfoque hipermetrópico, hasta el plano de la pupila de salida, tenemos que esta distancia es mayor que la distancia entre la retina y el plano de la pupila de salida, es decir, tenemos un radio de curvatura más grande, y frente a un radio de curvatura más grande, lo que le ocurre al frente de onda es que se aplana, porque tenemos evidentemente un radio de curvatura más grande. Cuanto mayor sea el desenfoque, mayor aplanamiento se va a generar en el frente de onda, y en el caso de un desenfoque miópico lo que tendríamos sería una distancia. Imaginaros que tenemos un foco miópico en el punto láser que está en la diapositiva. Desde aquí hasta el plano de la pupila de salida, el radio de curvatura sería menor y por tanto tendríamos un frente de onda más curvo. Y eso es lo que genera un desenfoque en el frente, en la forma que tiene el frente de onda ocular. Hemos entendido que el desenfoque, el astigmatismo, todo también lo conocemos, sería el desenfoque de la imagen en dos meridianos principales. ¿Qué es lo que ocurre? Que en un meridiano principal el frente de onda se curva, y en el tangente también se curvaría
pero con una magnitud diferente al plano, al meridiano principal. Creo que se entiende. El astigmatismo no es más que un desenfoque en dos meridianos principales. Por tanto, existe un encurvamiento o un aplanamiento del frente de onda en esos dos meridianos. Sin más. Vamos a pasar ahora a la aberración coma. La aberración coma genera un frente de onda mucho más complejo. Genera, como estáis viendo aquí, imaginaros que esto sería un frente de onda ideal, que sería lineal, ¿vale? Pues el frente de onda lo que genera es una zona de elevación del frente de onda y una zona de depresión. Genera como esta especie de S. Para entender un poco el efecto que tiene la aberración coma sobre un sistema óptico, imaginaros un haz de rayos que viene colimado desde el infinito y que incide sobre esta lente, sobre este sistema óptico, con un cierto ángulo de incidencia que viene determinado por este ángulo de aquí. Si recordamos, los principios de la óptica paraxial nos decía que el rayo que pasa por el vértice no se desvía y por tanto enfocaría en este punto B que estáis viendo en la diapositiva. Los rayos que están próximos al rayo que pasa por el vértice también entrarían dentro de la óptica paraxial y también focalizarían en el punto B o muy próximo a este punto B. Pero ¿qué ocurre? Que los rayos periféricos, al no tener el sistema óptico simetría de revolución, lo que le ocurre a estos rayos es que se desvían hacia abajo y por tanto, en lugar de tener un único foco que esté enfocado en B, al desviarse los rayos periféricos hacia abajo, vamos a tener un foco que se correspondería con los rayos centrales centrado en B, y a medida que nos vamos desplazando se van formando diferentes focos hacia abajo, que desde un punto de vista de la calidad óptica de ese sistema tendríamos este patrón de calidad de imagen. Es decir, esto sería la imagen de un punto que genera un sistema óptico afectado por aberración coma debido a la falta de simetría de revolución. La falta de simetría de revolución se produce cuando hay un descentramiento del sistema óptico respecto a un frente de onda o a un haz de rayos que viene desde el infinito y colimado. En este caso, en el caso del ejemplo, tendríamos que aquí están los rayos centrados en B, los rayos centrales, que nos generarían, esta vez sí, la imagen de un punto sería un punto, pero a medida que nos vamos desplazando hacia la periferia de la lente, van apareciendo estos focos periféricos que nos distorsionan la imagen con este patrón. Y esto es lo que se conoce como aberración coma, que en el caso del ejemplo, como afecta en una dirección vertical, decimos que tenemos una aberración coma vertical, y cuando los focos centrales están en la parte de arriba y los periféricos en la parte de abajo, decimos que esta aberración coma vertical es de signo positivo. Y cuando tenemos un signo contrario, es decir, un patrón contrario con los rayos centrales que focalizan abajo y los rayos periféricos focalizan arriba, decimos que tenemos una aberración coma vertical de signo negativo. En esta imagen, en este diagrama, se ve mucho más fácil de lo que yo os he explicado, más intuitivo. Los rayos centrales, como decimos, focalizan en un punto y a medida que nos vamos alejando hacia la periferia, estos focos se van desplazando hacia abajo y nos genera esta aberración coma. Y ya por último vamos a ver la otra aberración primaria, que sería la aberración esférica. La aberración esférica no es más que la multifocalidad de un sistema óptico con simetría de revolución. Es decir, que la potencia de este sistema óptico varía desde el centro hacia la periferia. En esta posición periférica no tendríamos la misma potencia que tendríamos en la zona central. Pero al existir simetría de revolución, cualquier punto que diste la misma distancia respecto al eje óptico va a tener la misma potencia. Es decir, si de aquí, este punto periférico, a este punto central, hay 3 milímetros, todos los puntos que disten 3 milímetros respecto de ese eje óptico van a tener la misma potencia. Vamos a verlo de forma más clara. Imaginaros un haz de rayos colimado que viene del infinito y paralelo al eje óptico, y esto es solamente un ejemplo, pero imaginaos que la imagen que forma este ojo, los rayos centrales focalizan en la retina, pero los rayos periféricos, como este sistema está afectado por aberración, podrán
focalizar en un punto diferente. Imaginémonos primero que los rayos periféricos focalizan por delante de la retina. Vamos a tener, por tanto, en la retina un foco que se corresponde con los rayos centrales, que está completamente enfocado, y otro foco que está desenfocado, que se corresponde con los rayos periféricos. Por tanto, vamos a tener, como decimos, un foco enfocado y una imagen fantasma que va a generar un halo. Cuando los rayos centrales focalizan por detrás de los rayos periféricos, como en el caso del ejemplo, hablamos de una aberración esférica positiva. Y esta aberración esférica positiva la va a generar las superficies que tienen esfericidad positiva, es decir, superficies oblatas. Superficie oblata es aquella que tiene menos potencia en el centro y la potencia va aumentando hacia la periferia. En la sesión 3 explicaremos qué tratamientos generan este tipo de aberración esférica, pero si ya vais intuyendo por dónde van los tiros, imaginar en el tratamiento de ortoqueratología para la miopía, en el que existe un aplanamiento central y un engrosamiento de la medio periferia. Lo que estamos generando es una superficie oblata en la cara anterior de la córnea que va a generar una aberración esférica de signo positivo. Tendríamos el caso contrario, imaginaros de nuevo una de rayo colimado que viene desde el infinito paralelo al eje óptico, los rayos centrales de nuevo focalizarían en la retina y en este caso vamos a hacer que los rayos periféricos focalicen por detrás de la retina. Cuando los rayos periféricos focalizan por detrás de los rayos centrales, hablamos de una aberración esférica de signo negativo que viene generada por superficies de esfericidad negativa, es decir, superficies preólatas que tienen mayor potencia en el centro y menor potencia en la periferia. Un poco de pausa dramática para beber agua. Bien, ya hemos visto cuáles son las 5 aberraciones primarias, pero estas aberraciones primarias, decir que dependen unas de otras, es decir, que cuando inducimos un tipo de aberración se puede generar otro tipo de aberración diferente. Tenemos dos interacciones principales. La primera es la que vamos a ver aquí ahora mismo, es que la distorsión o aberración tilt va a generar un coma en un sistema óptico, y la otra es que la aberración esférica va a generar un desenfoque. Vamos centrándonos en primer lugar entre la interacción que hay entre el tilt y el coma. Esto es hay que abstraerse un poco. Esto es un sistema óptico un ojo que está representado mediante un software que se llama CIMAX. Igual algunos estáis familiarizados con este software. Para ponerlo en contexto, esto que estáis viendo aquí sería la retina, esta sería la superficie posterior del cristalino, la superficie anterior del cristalino, la pupila, superficie posterior de la córnea, superficie anterior de la córnea. Y esto que veis representado en rojo es un efecto prismático que hemos generado que tendría una base inferior. ¿Qué es lo que ocurre cuando ponemos un prisma delante del ojo? Es decir, generamos una aberración de distorsión, un tilt, que cuando los rayos llegan a esta primera superficie anterior se van a desplazar hacia abajo, hacia la base, como todos conocemos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al desplazarse la imagen respecto del eje óptico, este sistema óptico deja de tener simetría de revolución, ya que los rayos entran inclinados respecto al eje óptico, y esa inclinación de los rayos respecto al eje óptico, como hemos visto en la diapositiva anterior, volvemos. ¿Veis? Esta inclinación de los rayos, que viene generada en el caso del ejemplo por un efecto prismático de base inferior, lo que va a hacer es generar este tipo de aberración comática. Por tanto, pasamos hacia adelante. Un prisma de base inferior nos va a generar esta imagen que veis aquí de un punto, que se corresponde con un coma vertical de signo positivo. Al contrario, si pusiésemos un efecto prismático de base superior, lo que nos estaría generando es una aberración coma de signo negativo. E igual, si el prisma lo colocamos en dirección temporal o nasal,
la dirección del coma no va a ser vertical, sino que va a ser horizontal. Y por otro lado tenemos cómo el hecho de inducir la aberración esférica en el ojo puede generar un desenfoque. Imaginaros este ejemplo en el que los rayos centrales focalizan en la retina y los rayos periféricos focalizan por delante de estos rayos centrales. El caso de una aberración esférica de signo positivo. Bien, el desenfoque que se genera en la retina viene determinado por la distancia que hay entre el foco central y el foco periférico. ¿Qué es lo que ocurre? Que si el foco de los rayos centrales lo acercamos a la retina, es decir, que reducimos el valor de la aberración esférica, esta distancia que haya desde la retina hasta el nuevo foco es menor, y al reducir la aberración esférica también se reduce el desenfoque de este sistema óptico. Es decir, que si disminuimos, en este caso del ejemplo, la aberración esférica de signo positivo, se genera un desenfoque miópico de menor valor. Bien, vamos a pasar a los polinomios de Zernike. Yo creo que todos hemos visto esta representación de los polinomios de Zernike, que, como hemos dicho, cada uno de estos polinomios se corresponde con una aberración. Ahora entraremos en más detalles. Y cada una de estas aberraciones ya no son aberraciones primarias, sino que son aberraciones secundarias o de Zernike, que es como también se conocen, de ahí que se representen por polinomios de Zernike. Y por tanto, lo que es el tilt, el desenfoque, el astigmatismo, la aberración coma y la aberración esférica, que son las aberraciones primarias, son las que componen o a partir de las cuales se componen el resto de las aberraciones. Para haceros una idea de cómo estos polinomios de Zernike representan el frente de onda, decir que la superficie de un frente de onda se puede descomponer matemáticamente en la suma individual de cada uno de los polinomios de Zernike, que, como decimos, representan aberraciones. Imaginar el frente de onda como un carrito de la compra, y cada uno de estos polinomios de Zernike, cada una de estas aberraciones, sería un producto que metemos dentro de ese carrito de la compra. Por tanto, si en mi carrito de la compra pongo más aberración esférica que, por poner uno más fácil, que aberración coma vertical, el frente de onda tendrá tanto forma de aberración coma como de aberración esférica, pero si echo en mi carrito más aberración esférica, pues mi frente de onda se va a parecer más a este tipo de aberración esférica, aunque también tenga cierta componente de aberración coma. Y así, cuando echamos no solamente dos productos, sino todos los productos que hay en el supermercado, podemos llegar a tener un carrito de la compra que representa ese frente de onda. Estos polinomios de Zernike no están representados como una pirámide por capricho, sino que tiene un porqué. Cada polinomio de Zernike decimos que está determinado por un orden. El orden representa la relevancia que tiene en el frente de onda total. Es decir, valores iguales de til horizontal en un frente de onda siempre vamos a encontrar mayores valores de til horizontal que de coma horizontal secundario, ¿vale? En el ojo, por ejemplo, las aberraciones desde quinto orden en adelante podemos definir infinitos polinomios de Zernike. Aquí solamente se representan hasta orden 5. No se representan más órdenes, ya que, como digo, a partir de quinto orden hacia abajo, la magnitud de estas aberraciones es mínima en comparación con el resto. ¿Ok? Por tanto, en base a este orden también vamos a clasificar los polinomios de Zernike, como vamos a ver a continuación. Bien, pues no solamente por el orden, sino que también cada uno de los polinomios de Zernike se define por una frecuencia angular. La frecuencia angular sería esta que estáis viendo aquí, sería desde menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e igual, pero de signo positivo. La frecuencia angular nos va a dar una idea del número de zonas de elevación y de depresión que tiene cada uno de los polinomios de Zernike. Es decir, un polinomio de Zernike no es más que una superficie que representa un frente de onda, y esta frecuencia angular
como digo, determina zonas de elevación y de depresión. En el caso de la aberración coma, en este caso la aberración coma horizontal, tendríamos una frecuencia angular de 1. ¿Qué implica eso? Que tenemos una zona principal de elevación, que está representada aquí en colores cálidos, y una zona de depresión representado en colores más fríos. Pero claro, también tenemos una aberración coma vertical que tiene la misma frecuencia angular. Pero si observáis aquí, la frecuencia angular es la misma, pero el signo es diferente. Por tanto, la frecuencia, el valor, nos va a determinar el número de zonas de elevación y de depresión, y el signo nos va a indicar la dirección. Para que veáis otro ejemplo, el trefoil oblicuo tiene una frecuencia de 3, es decir, que este frente de onda puramente de trefoil oblicuo tiene 3 zonas de depresión, que serían estas de aquí, representadas en colores fríos, y 3 zonas de elevación, que estáis viendo en colores cálidos. Y luego tendríamos el otro componente del trefoil, que sería el trefoil vertical, que tendría una frecuencia de 3 también, pero en este caso un signo negativo. Como digo, podemos definir infinitas superficies de Zernike, ya que podemos construir una superficie que tenga infinitas zonas de depresión e infinitas zonas de elevación. Pero cuanto mayor es la frecuencia angular, más se aproxima a una esfera, y por tanto menos relevancia va a tener cada uno de esos polinomios de Zernike en el ojo. No os compliquéis con esto, ya que los principales polinomios de Zernike con los que se trabajan son el desenfoque, el astigmatismo que todos conocemos, la aberración coma vertical, la aberración coma horizontal y la aberración esférica. Bien, hemos dicho que las aberraciones se pueden clasificar en función del orden que representan en esta pirámide. Así pues, podemos definir aberraciones de bajo orden, que serían aquellas que representan superficies más sencillas y que pueden corregirse mediante gafas, que serían los efectos prismáticos, que vienen representados aquí en el orden 1 por el tilde horizontal y el tilde vertical, que si veis tendría una zona de elevación y otra zona de depresión. Si miráis mi cámara, no es más que esto, una zona de elevación y otra zona de depresión, por tanto, por esto se inclina el frente de onda. Y luego tendríamos los de orden 2, que serían el desenfoque, un poquito de agua, el desenfoque, que tendría una frecuencia angular de 0, el componente vertical del astigmatismo y el componente oblicuo del astigmatismo. Diréis, bueno, si en la práctica clínica solamente representamos el astigmatismo como un cilindro y un eje, claro, pero es que ese eje viene determinado por la magnitud de componente oblicuo que hay en comparación al vertical, ¿vale? Por eso damos un eje, pero realmente el astigmatismo tiene este componente vertical y el componente oblicuo. Y como decimos, el resto de aberraciones, que se pueden definir hasta el infinito, se corresponden con superficies que son más complejas. Veis que evidentemente la complejidad que tiene esta superficie, que es un cuadrafoil oblicuo, pues no es la de un tilde vertical. Y por tanto son difíciles de corregir mediante métodos tradicionales, entendiendo como métodos tradicionales gafas y lentes de contacto, que vamos a ver que esto es mentira, porque realmente se están haciendo diseños para, luego en la sesión 3 lo veremos con detalle, se están haciendo diseños tanto de gafas como de lentes de contacto que no solamente corrigen las aberraciones de alto orden, sino que también las inducen para generar multifocalidad, por ejemplo, o corregir la aberración asférica, la aberración esférica generada por la esfericidad propia del ojo. No me meto en lío, ya que lo veremos en detalle en la sesión 3, pero decir que de todas estas aberraciones de alto orden, las que más van a afectar a la visión son el trefoil vertical, que veis aquí, el coma vertical, el componente vertical del coma, el componente horizontal del coma y el trefoil oblicuo. Eso en el orden 3. Y en el orden 4, la aberración esférica, que está representada aquí. El resto de aberraciones pueden aparecer en casos con córneas, por ejemplo, muy regulares, pero tienen valores despreciables en comparación al resto. Y como hemos dicho antes, estas aberraciones
se definen por un valor. Ese valor son las micras. Las micras serían la diferencia que hay entre una superficie que representa una aberración, en este caso esférica primaria, la diferencia que hay, como digo, entre esta superficie de aberración esférica primaria y una superficie ideal con un frente de onda completamente regular. Esa distancia que hay se expresa en micra y por tanto de cada aberración vamos a tener un valor diferente en micras cuya magnitud va a depender del peso que tengan en el frente de onda total del ojo. Luego, todo este tipo de cosas, a ver, yo entiendo que esto se hace un poco tosco al principio y sobre todo cuando es tan teórico y cuando entramos en los fundamentos de la aberrometría. A mí la verdad que me costó tiempo procesar todo esto y estudio, pero yo creo que es algo que si se estudia bien y si luego con la sesión 3 ponemos ejemplos va a quedar todo mucho más claro. Esto es la PSF de cada uno de los polinomios de Cerny, que como veríais, la imagen, por ejemplo, que formaría un ojo que solamente tiene aberración vertical sería esta de aquí, como hemos visto antes en las diapositivas anteriores. Esta es la imagen que forma la aberración trefoil y esta es la imagen que forma la aberración esférica, que si os fijáis es un halo. Por eso pacientes que tienen aberración esférica alta reportan halos. Esta sería una imagen desenfocada, una imagen con astigmatismo y el caso del efecto prismático lo único que hacen es desplazar el frente de onda y por tanto, o inclinar el frente de onda y por tanto no afectan a la visión. Aunque, como hemos visto, el efecto prismático genera secundariamente aberración coma. Pero propiamente la aberración de distorsión no genera pérdida de calidad óptica del ojo. Por eso la imagen de un punto es un punto. Hemos dicho que, acabo de decir, también un poco contradicción lo que acabo de decir con lo que vamos a ver ahora, que las aberraciones empeoran la calidad de imagen retiniana. Y podemos llegar a pensar que el empeoramiento de la calidad de imagen retiniana va acompañada de una pérdida de visión, de un empeoramiento de la función visual, pero sabemos que no es así. En este estudio, por ejemplo, del grupo de investigación del Biolab, del CSIC, del Instituto de Óptica, demostraron que la combinación de ciertos tipos de aberraciones como el astigmatismo y el coma, es decir, valores muy pequeños de este tipo de aberraciones, si las combinamos y las inducimos en un ojo, pueden ayudar incluso a mejorar la calidad de visión en términos de agudeza visual, ¿vale? Por tanto, no siempre inducir aberraciones tanto de bajo como de alto orden implican una peor visión, sino que de forma controlada pueden llegar incluso a generar una mejor visión. Esto se debe simplemente a efectos de neuroadaptación a imágenes desenfocadas. El cerebro tiene la capacidad de reinterpretar imágenes que están desenfocadas o distorsionadas para mejorar la imagen. Esto es lo que se conoce como adaptación neuronal. Este es un estudio muy bonito la verdad que no me acuerdo la universidad, creo que se hizo entre varias universidades, entre ellas la Universidad de Manchester, y lo que hicieron fue adaptar lentes de contacto que no generaban, solamente tenían el error refractivo corregido y no generaban aberración esférica. Y luego a otros pacientes le pusieron lentes de contacto con la compensación corregida en términos de esfera y cilindro, pero le indujeron un valor de menos 0,1 micras de aberración esférica. Y lo que encontraron fue que los sujetos a los que se les ponía la lente de contacto con aberración esférica tenían mejor visión en términos de agudeza visual que los que no tenían aberración esférica. Por tanto, volvemos a ver cómo de nuevo inducir aberraciones de alto orden puede ayudar a mejorar la calidad visual. Y este estudio es muy bonito. Es de Sabesan y John. Lo que hicieron fue coger 4 sujetos con queratocono y 3 sujetos sanos sin queratocono. Sanos digo a nivel refractivo ocular. Lo que hicieron fue medir las aberraciones de los pacientes con queratocono y medir las aberraciones de los pacientes que
que no tenían queratocono, los pacientes sanos. Y mediante un sistema de óptica adaptativa eliminaron las aberraciones de los pacientes sanos. ¿Y qué es lo que hicieron? Una vez medidas las aberraciones de los pacientes con queratocono, al grupo sano indujeron las mismas aberraciones que tenía el grupo con queratocono. Por tanto, teníamos dos grupos con las mismas aberraciones de alto orden y también de bajo orden, pero que estaban expuestos durante un tiempo diferente a ese patrón aberrométrico. Es decir, el paciente con queratocono llevaba mucho tiempo con estas aberraciones de alto orden desde que se empieza a generar el queratocono, y pacientes sanos a los que in situ en ese momento se les generan las aberraciones. Y lo que hicieron fue medir la agudeza visual tanto de alto contraste como de bajo contraste en ambos grupos, en el grupo sano y en el grupo con queratocono, que repito, tenían los mismos niveles de aberrometría. Y vieron que los pacientes que tenían queratocono alcanzaron agudezas visuales de 0,12 logmar superiores a los pacientes sanos. 0,12 logmar es 1,2 líneas de agudeza visual, que es bastante. O sea, es bastante. Esto lo que pone de manifiesto es esta neuroadaptación que generan pacientes a largo plazo cuando están expuestos a aberraciones de alto orden. En este caso, en el queratocono tenemos principalmente aberración coma. Esto explicaría también que pacientes que llevan lentes de ortoqueratología, pacientes operados con cirugía LASIK, implantación de lentes intraoculares multifocales, que al principio reportan halos, y esos halos se generan por la aberración esférica que producen estos tratamientos de la miopía o de la presbicia en el caso de las multifocales, y que a la larga el cerebro acaba neuroadaptándose, haciendo que incluso no lleguen a percibir los halos y que la visión sea mejor tanto en condiciones fotópicas como en condiciones mesópicas, que son en las que estos pacientes se ven principalmente afectados. Y ya por último vamos a ver cómo se miden las aberraciones en las diferentes estructuras del ojo. Se pueden medir en la cara anterior de la córnea, en la cara posterior de la córnea. En el cristalino no se pueden medir con los sistemas que hay hoy en día de medida, pero sí se pueden calcular. Y también la medición de la aberración en el ojo completo, que son las que realmente nos van a dar más información sobre la calidad óptica del ojo, obviamente. Vamos a empezar de fuera hacia adentro, primero con las aberraciones de la córnea, con la aberrometría corneal, que como decimos ahí es una medida indirecta, es un cálculo teórico del frente de onda que atraviesa la córnea a partir de los mapas de elevación de la topografía. ¿Qué implica? Bueno, también existen otros métodos de cálculo del frente de onda, pero el principal es a partir de los mapas de elevación. ¿Qué implica? Que los sistemas de topografía que solamente midan la cara anterior de la córnea, como los sistemas de proyección de discos de Plácido, solamente nos va a dar la aberrometría de la cara anterior, como es este frente de onda que atraviesa la cara anterior de la córnea. Pero los sistemas de cámara rotacional de Scheimpflug, que permite la medición topográfica tanto de la cara anterior como de la cara posterior, nos va a dar la aberrometría de la cara anterior, de la posterior y también la de la córnea completa, que sería la sumatoria de ambos frentes de onda, tanto el de la cara anterior como el de la cara posterior. ¿Qué es lo que ocurre? Que la superficie corneal anterior, al estar en contacto con el aire y debido a esa diferencia de índices de refracción entre el aire por un lado y el estroma corneal por otro, es la que tiene mayor influencia sobre la aberrometría corneal, es decir, que la cara anterior tiene más aberraciones o genera más aberraciones que la cara posterior, y también el tipo de aberración que tiene más influencia sobre el total del ojo. ¿Vale? Por tanto, aberraciones altas en la cara anterior de la córnea va a implicar casi seguro aberraciones altas en el ojo completo. Veis aquí un mapa aberrométrico que nos da el topógrafo Pentacam. Esto es un paciente con queratocono y aquí lo que veis sería un frente de onda corneal de la cara anterior de este paciente. Veis que en la zona superior tiene zonas de elevación y en la zona inferior tiene zonas de depresión de este frente de onda, que si nos vamos aquí a los valores del
en micra, vemos que este valor de la aberración coma vertical es de signo negativo, pero tiene mucha más magnitud que el resto de aberraciones de alto orden. Por tanto, lo que vemos aquí es que si comparamos el mapa de aberrometría corneal anterior con el mapa de elevación posterior, vemos que las zonas de elevación del mapa de aberrometría coinciden con las zonas de depresión del mapa de elevación anterior y viceversa. Zonas de elevación en el mapa de elevación, valga la redundancia, coinciden con zonas de depresión en el mapa aberrométrico de la cara anterior. Y en la cara posterior ocurre lo contrario, que zonas de depresión coinciden con zonas de depresión y zonas de elevación coinciden con zonas de elevación. Esto es un caos, pero lo he resumido en esto, que las zonas en la cara anterior tenemos que las zonas de elevación de la aberrometría coinciden con las zonas de depresión del mapa de elevación, y en la cara posterior las zonas de elevación coinciden con las zonas de elevación y viceversa. Centrémonos en cómo medir las aberraciones del ojo completo a través de los aberrómetros que cada vez más estamos viendo en la práctica clínica. La mayoría de aberrómetros, como digo, incorporan un sensor de Harman-Schack que permite medir el frente de onda ocular. Esto es un esquema de un sensor de Harman-Schack que está formado por un láser colimador que emite un haz de rayos colimado que forma un frente de onda lineal, ¿vale? Normalmente se utilizan luz infrarroja en 780 nanómetros. Pues bien, imaginaos que llega a un semiespejo. Este semiespejo refleja la luz y la envía dentro del ojo, y cuando la luz incide en la retina sigue teniendo cuando focaliza la retina, no, antes de llegar al ojo sigue teniendo un frente de onda plano. ¿Qué ocurre? Que cuando atraviesa el ojo, este frente de onda se ve afectado por las aberraciones del ojo, y lo que hacemos es recoger ese frente de onda emergente del ojo, hacerlo pasar de nuevo por el semiespejo. En este caso llegaría a un sistema óptico inversor, que lo único que hace es dar la vuelta a la imagen, ya que el ojo también invierte la imagen. Y el frente de onda del ojo, que en este caso estaría aberrado, con más o menos aberración en función del ojo, se proyecta sobre un sistema de microlentes. Los aberrómetros comerciales tienen miles de microlentes, y cada una de estas microlentes va a generar una imagen en su foco que va a ser analizada por una CCD. Y cada punto, cada microlente va a dar información sobre una región concreta del frente de onda. Imaginaos un frente de onda lineal aquí en la imagen de abajo. Imaginaos que tengo un ojo que por H por B me ha generado un frente de onda lineal. Cuando incide sobre estas microlentes formarían la imagen en su foco, y aquí vemos la CCD. Como el frente de onda es lineal en todo y cada uno de los puntos y en todo y cada una de las microlentes, la imagen se forma a la altura del eje óptico, y eso la CCD interpreta que en este punto el frente de onda es lineal, en este punto también, y así en todos los puntos. Y por tanto podemos hacer una recomposición del frente de onda a partir del desplazamiento que tiene el foco sobre la CCD. Para entenderlo mejor, imaginaros un frente de onda esférico que incide sobre este sistema de microlentes, y de nuevo las microlentes focalizarían la luz en el plano de la CCD, pero en este caso no focalizaría sobre el eje óptico, sino que la parte superior de este frente de onda focalizaría arriba del eje óptico. Esta zona de la medioperiferia también incidiría arriba, y las regiones de abajo del frente de onda focalizarían por debajo del eje óptico. Si vemos aquí, esta zona, esta distancia que hay entre el foco y el eje óptico es mayor. Por tanto, aquí el frente de onda, la CCD y el análisis que luego se hace, va a interpretar que el frente de onda en esa región va a tener una mayor inclinación, y cuanto menor es la distancia respecto al eje óptico, esta inclinación va a ser menor. Por eso, cuando focaliza en el eje óptico no hay inclinación.
¿ok? Por tanto, lo que tenemos es que el sentido del desplazamiento de cada rayo va a determinar el signo de esa inclinación, es decir, si se inclina hacia un lado o hacia otro. Si se inclina hacia arriba, tendremos esta inclinación en esta dirección, y si se desplaza hacia abajo, tendremos una inclinación en esta dirección, ¿vale? Y la distancia respecto al eje óptico, lo que nos va a determinar es la magnitud que tiene esa inclinación. Por tanto, si tenemos miles de microlentes que nos está generando información sobre la inclinación que tiene el frente de onda en ese punto, podemos reconstruir el frente de onda que tiene el ojo, que siempre va a estar aberrado. En este caso es un caso ideal con un frente de onda lineal y un frente de onda esférico. Pero si veis, esta es la información que recoge la CCD, que se traduce en este frente de onda circular. Pasemos a la medición, o más bien el cálculo de lo que sería la aberrometría interna. La aberrometría interna bien se puede corresponder solamente con la aberrometría del cristalino o con la aberrometría tanto del cristalino como de la cara posterior de la córnea. Sabemos que la aberrometría total es la suma de la aberrometría corneal más la aberrometría interna. Y por tanto, si despejamos la aberrometría interna, tenemos que la aberración total menos la aberración corneal. ¿Qué es lo que ocurre? Que la aberración total la podemos medir mediante un sensor de Harman-Schacke, y la aberración corneal la podemos medir con un sistema de anillos de Plácido o con un sistema que nos dé información tanto de la cara anterior como de la cara posterior. Si tenemos un sistema de Scheimpflug que nos dé información sobre la aberrometría corneal de la cara anterior y la cara posterior, esta aberrometría corneal sería la realmente corneal. Es decir, tiene en cuenta cara anterior y cara posterior, pero si medimos la aberrometría corneal solamente con anillos de Plácido, esta aberrometría corneal no se corresponde con la verdadera aberrometría corneal, sino que sería la aberrometría corneal de la cara anterior. Por tanto, si tenemos aberrometría corneal de la cara anterior y aberrometría total, esta aberrometría interna no sería solamente la del cristalino, sino también la de la cara posterior de la córnea. Por tanto, hay que estar atentos a qué sistema de topografía utilizamos si luego queremos calcular la aberrometría interna, o incluso hay sistemas que incorporan topografía y aberrometría en el mismo dispositivo, que nos da un valor de la aberrometría interna, y tenemos que saber interpretar si realmente esa aberrometría interna se corresponde con el cristalino o bien es la suma del cristalino y de la cara posterior de la córnea. Ya sabemos cómo medir la aberrometría en cada una de las estructuras del ojo. Vamos a ver ahora qué es esto de la aberrometría dinámica. La aberrometría dinámica no es más que la medición de las aberraciones a lo largo del tiempo. Ponemos un ejemplo. Mandamos parpadear a un paciente y desde el momento en el que parpadea yo grabo durante 10 minutos o estoy durante 10 segundos, perdón, 10 minutos es mucho, midiendo las aberraciones de ese sujeto. Pues bien, si represento en el eje de abscisa el tiempo y en ordenada represento el valor de la aberración, puedo tener una idea de cómo van variando estas aberraciones a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que solamente algunos topógrafos de cara anterior nos permiten esta medida, ¿vale? Por tanto, a ver si en el futuro aparece aberrometría dinámica que podamos medirla en el ojo completo, pero ahora mismo solamente podemos medirla en la cara anterior. Y realmente no tiene mucha utilidad en la práctica clínica. Se utiliza sobre todo en investigación para, os pongo aquí algunos ejemplos, analizar los cambios aberrométricos tras el parpadeo, tras la humectación y deshumectación de la superficie ocular, como puede ser tras la instilación de lágrima artificial, para medir el efecto que tiene la rotación de las lentes de contacto en la calidad de la imagen de esa superficie refractiva anterior, etcétera. Cualquier aplicación que se nos ocurra. Y ya por último vamos a explicar este concepto, esta magnitud, que es el Rod-Mean Square, RMS, que viene a significar raíz cuadrática media, y lo veréis en todos y cada uno de los dispositivos que midan aberraciones. Este valor del RMS es un valor en micras que representa la distancia media entre un frente de onda aberrado, que en la imagen veis en verde, y un frente de onda ideal. Por tanto, esta distancia media entre todos y cada uno de los puntos es lo que nos va a determinar el valor del RMS. Y el RMS se calcula matemáticamente, de ahí su nombre, como la raíz cuadrática
de la suma de todo y cada uno de los polinomios de Zernicke al cuadrado. Es decir, tendríamos la raíz cuadrada del primer polinomio de Zernicke, que sería el til vertical, creo recordar, o no sé si el horizontal, pero el til vertical, el til horizontal al cuadrado, más el astigmatismo oblicuo al cuadrado, más el desenfoque al cuadrado, etcétera, 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 hasta el infinito. Entonces, evidentemente, no hacemos este cálculo hasta el infinito, sino ponemos un punto de corte. Normalmente los sistemas comerciales calculan el RMS hasta aberraciones de orden 7. ¿Ok? Pero la forma más práctica de expresar el RMS es expresar el RMS de bajo orden o el RMS de alto orden. El RMS de bajo orden sería la distancia media entre un frente de onda que solamente está afectado por estas aberraciones de bajo orden, que serían las de orden 1 y las de orden 2. Por tanto, sería la raíz cuadrática media de la suma de todo y cada uno de los polinomios de Zernicke al cuadrado de orden 1 y de orden 2. Y el RMS de alto orden, que suele ser el que nos encontremos y el más habitual, define la distancia media, pero solamente para las aberraciones de alto orden, que sería aquella desde el tercer orden en adelante. Por tanto, cuando encontréis este valor en micras, que sepáis lo que representa, ¿vale? No es más que la distancia media respecto a un frente de onda ideal. Cuanto mayor sea el RMS, obviamente peor para la calidad óptica de ese sistema. Y esto sería todo, la verdad, con la sesión 2. Os dejo aquí un poco de bibliografía, si queréis os la explico. Hay un libro que es el Mahajan, que es digamos, el referente dentro de la aberrometría. No es para introducirse en la aberrometría, es más para aclarar ciertos conceptos, sobre todo desde un punto de vista físico. Luego esto es un artículo de revisión que viene a ser un resumen para dummies, que se dice, del Mahajan, que viene a explicar el principio matemático de los polinomios de Zernicke y cómo se definen cada uno de los polinomios de Zernicke matemáticamente. Esto es café para muy cafeteros. Y yo realmente os recomendaría, si os queréis introducir en el mundo de la aberrometría, con este artículo de aquí, que no está en ninguna revista indexada, pero que a mí me resultó súper útil. Es una maravilla porque explica qué es el frente de onda, su representación con los polinomios de Zernicke y cómo esa representación de los polinomios de Zernicke permite calcular o reestructurar el frente de onda aberrado de un sistema óptico. Pero lo hace todo paso por paso y ya digo que de forma muy sencilla, y yo creo que está al nivel de todo y cada uno de los que estéis presentes en el máster. Y por último, esto es un artículo de revisión simplemente también de cómo se miden las aberraciones en la córnea y algunos ejemplos de cómo afecta la cirugía refractiva o las lentes de contacto. Pero bueno, esta parte la veremos con detalle en la sesión 3, en la que vamos a explicar las diferentes aplicaciones que tiene la aberrometría ocular, tanto desde un punto de vista de la investigación, es decir, nuevos avances que están apareciendo en el mercado o que van a aparecer en los próximos años en relación a la aberrometría ocular, a la corrección de las aberraciones, y no solamente a la corrección, sino también a la inducción de aberraciones. Y eso, y nos centraremos en los diferentes campos de la optometría, en lentes de contacto, en cirugía refractiva y también en ojo seco y otros ejemplos que pondremos. Así que nada, si tenéis cualquier pregunta, pues aquí tenéis mi correo y un placer. Muchas gracias por estar ahí una hora al final, ¿eh? Esperaba que fuese más corto, pero bueno, yo creo que como tenéis tiempo, quien trabaje mañana y tarde, tendrá tiempo ahí en ese descanso de la hora de comer para verse toda la sesión. Así que nada, un saludo a todos. Nos vemos en la siguiente sesión.